Un saludo muy cariñoso a todos ustedes. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes la historia de este gran santo mexicano. Un niño de apenas 14 años que nos da ejemplo de vida. De eso vamos a hablar. Un niño mártir. Y primero vamos a ver en la Sagrada Escritura dónde están los mártires. Pues en el Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 9, después de que el cordero degollado abriera los sellos, nadie los podía abrir hasta que llegó él a abrir los sellos, y en el quinto sello vamos a detenernos a ver esta narración. Dice el capítulo 6, el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, dice Juan, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios. Los degollados son los mártires. Y del testimonio que mantuvieron. Y se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿hasta cuándo, Señor dueño nuestro? ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia y a tomar venganza de nuestra sangre? Bueno, tenemos que ver que ellos aquí, los mártires, claman justicia y venganza, pero es una justicia y una venganza divina, y que se refiere a esto. La justicia de los mártires es que su sangre que derramaron sea semilla de futuros santos y cristianos. Es para la Iglesia, es para derramarse en el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Para eso es la justicia de los mártires. Eso es lo que claman los mártires. Quieren que su sangre sea un florecimiento de nuevos cristianos cada vez más santos. ¿Y la venganza? La venganza que ellos piden es que los que les dieron muerte hallen su conversión y también entren al cielo. Esta es la venganza que piden los mártires. Pues ahora vamos a platicar de la vida de San José Sánchez del Río. Es un niño que nació el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, Michoacán. Aquí nació en una familia, pues, digamos, acomodada, de buenas posibilidades, y empezaron los disturbios, se tuvieron que ir a vivir a Guadalajara. En su familia es el sexto, y después tienen otra hermanita menor. Serían 7 los hijos que tuvo este matrimonio. Llegando a Guadalajara empezó los cristeros, porque el 28 de marzo, el 31 de julio de 1926, se cerraron las iglesias. Ya los padres no podían más con tanta aberración que tenían los federales. Estábamos en manos de Calles, que era el entonces presidente de la República Mexicana, y tenía una orden: mueran todos los sacerdotes y muera la iglesia. Ese era su designio. Pero los hermanos mayores de Joselito, a quien así le gustaba llamarse, se llamaban uno Miguel y otro Macario, se enlistaron
en el ejército de los cristeros. Y en ese ejército servían ellos. Joselito le decía a la mamá, mamá, déjame ir a guerrear con mis hermanos, porque nunca estuvo tan fácil ganarse el cielo como ahora. Y la mamá sabía de su fe, sabía de su tierno corazón, porque qué mamá no conoce el corazón de sus hijos. Pero le decía, eres muy pequeño, hijo, todavía no puedes, todavía no sirves, sí, déjame ir. Bueno, si el general te admite, yo te doy permiso. Se fue con el general de Zaguayo y el general le dijo, eres muy pequeño, no puedes ni siquiera soportar un fusil. No. Y un no muy rotundo. Entonces, él le escribe su primera carta famosa, de 3 cartas que escribió, de las cuales se tienen las copias, y esta carta se le escribió a Prudencio Mendoza, era el general de Cotija, Michoacán, y en ella le dice, general, yo quiero enlistarme en el ejército cristero, yo quiero ser un soldado de Cristo. Dicen que no porque soy muy pequeño y no puedo con un fusil, pero puedo hacer otras muchas cosas y puedo cocer frijoles, le decía en su carta. Y estuvo tan convincente que el general le mandó un sí, que te enlisten ahí en el ejército de Zaguayo. Pues José Luito llegó muy contento y le dijo al general, pues ya me dijo el general de Cotija que sí me admite y que venga con usted a ponerme a sus órdenes y aquí estoy, pero eres muy pequeño, yo no te puedo estar cuidando, no, me cuida Dios y la Virgen. Bueno, pero no sabes coger un fusil, pero también podría coger el estandarte. Y entonces él a todos saca un sí, un para qué servir. Le dice, no, me dejas sin armas, pásale, bienvenido. Pues estuvo 1 año y medio en este comando y estuvieron muy felices con él y él muy felices con todos. En las tardes él cocía los frijoles y los ponía a rezar el rosario que muchos cristeros no sabían rezar, pero Joselito sí sabía, y entonces rezaban el rosario. Y él aprendió a tocar el clarín, era su gusto en las tardes tocar el clarín, y servía porque llevaba el estandarte. A veces cuando salían a guerrear, él llevaba el estandarte de la Virgen de Guadalupe. En una ocasión, un 5 de febrero de 1928, le salieron a su encuentro los federales y entre aquellos disturbios y balaceras le dieron un balazo al caballo del general. Joselito, como pudo, se escondió y le llevó su caballo al general y le dijo, general, aquí está mi caballo, huya. Y le dice, no, Joselito, con los dos no puede el caballo, nos agarrarían a los dos. Y si te dejo a ti te matarían. No, yo soy muy pequeño, además, yo no sirvo tanto para la causa, pero usted es indispensable, no diga más. Lo convenció y se fue en el caballo de Joselito a salvar su vida. Pues sí, dicho como hecho, los federales atraparon a Joselito junto con otro muchacho que se llamaba Lorenzo. Lorenzo era indígena y entonces se los llevaron presos a Joselito y a Lorenzo en Cotija, Michoacán. Allí en Cotija escribe una carta a su madre que es un tesoro. La carta más o menos dice así: querida mamá, me hicieron prisionero, creo que voy a morir. No te mortifiques por eso. Resígnate a la voluntad de Dios. Ten valor y mándame tu bendición junto con la de mi padre. Diles a mis hermanos
que sigan el ejemplo de su hermano menor. Salúdame a todos por última vez y tú recibe el corazón del que tanto te quiere y te desea ver antes de morir. Esta hermosa carta le escribe a su mamá cuando lo apresan en Cotija. Pero al día siguiente se los llevan a Zaguayo, de donde son, a la iglesia de Santiago Apóstol, donde él fue bautizado unos poquitos días después de haber nacido. Pues ahí se lo llevan y ahí comanda el diputado Rafael Picasso. Ahí está el regimiento y ahí están sus soldados y sus animales y todo dentro de la iglesia, cosa que Joselito le mortifica mucho. Pues ese día recibe unos gallos de Canadá y muy finos los gallos de pelea y está muy glorioso el general Picasso por haber conseguido tan hermosa pedigrí en los gallos que va a crear para pelea. Pero José Luis se mortifica mucho por eso y entonces en la noche sale de donde lo tienen, pasa por donde están los gallos y los mata y los deja ahí todos muertos. No, pues los soldados le dicen al diputado Picasso, que es padrino de bautizo de Joselito, le dicen, pues el muchacho ya mató los animales. ¿Cómo que mis animales? Y va, pero los ve muertos. Y entra, pero si hecho una furia contra Joselito y le dice, ¿sabes tú lo que valen esos animales? Y dice, no, pero sí sé lo que vale la casa de Dios. La casa de Dios es para venir a orar, no para los animales. No, se enoja muchísimo el general, el diputado, y dice, pues has firmado tu sentencia de muerte. Y entonces le dice a dos soldados que están ahí, a uno le apodan el Zamorano y al otro el Aguja. Zamorano y Aguja, llévense este niño y por favor le hacen que cante, que diga dónde está la tropa donde él servía, y ya lo mandan con sentencia de muerte. Un castigo ejemplar les dan. Se los llevan. Pues a Lorenzo le toca morir primero, en presencia de Joselito. Y Joselito está llorando por su amigo Lorenzo y le pide a Dios por Lorenzo, y ya matan a Lorenzo y se lo dejan en el panteón ahí con el panteonero para que lo entierre, pero el panteonero ve que el bulto se mueve y entonces va a atenderlo y ve que está vivo. Pues lo atiende por unos días y el niño a los otros días se va. Milagrosamente no lo habían dejado muerto. El balazo que le dieron ni siquiera le había dado. Fue un milagro. Se va, sigue con los cristeros Lorenzo, pero Joselito empieza su martirio. Y entonces, el día 10 de febrero, le dicen que a las 8:30 de la noche lo van a fusilar. Que si quiere una gracia, y le dice, sí, quiero una pluma para que escribirle una carta a mi tía para que venga a verme. Ya le dan la pluma sin darle mayor importancia y hace una carta, la carta que le escribe a su tía María, hermana de su papá. Y más o menos dice así. Le escribo esta carta porque estoy sentenciado a muerte. A las 8:30 de la noche llegará el momento que tanto he deseado. Te doy las gracias por los favores que me has hecho y dile a mi tía Magdalena que me traiga la comida que tanto me gusta. Saludos a todos y saludos a todos y tú recibe el corazón de tu sobrino que tanto te quiera. Cristo vive, Cristo reina,
Cristo impera, viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Y fíjense, dice yo, José Sánchez del Río, quien murió en defensa de la fe. Esto se llama un anacronismo, porque él todavía no muere cuando está escribiendo la carta, pero ya sabe, vaticina su muerte y dice, quien murió a causa de su fe. Pues esto indica una madurez extraordinaria. Esto, si se lee sin saber que es un niño de 14 años, no se avisora aquí una carta infantil, sino una carta adulta en la fe. Así dice, yo, José Sánchez del Río, quien murió a causa de la fe. Y se lleva la carta, pero fíjense que todo está la providencia de Dios. Esta carta que le llevan a la tía María le dice que vaya con la tía Magdalena y que le prepare la comida que tanto le gusta. La comida que le gusta se está refiriendo a la Eucaristía. La tía Magdalena va con el párroco y le enseña esto, y el párroco inmediatamente saca una hostia consagrada, la pone en un corporal y le dice, debajo del plato de la sopa caliente, pones el corporal que te estoy dando, el plato, y lo llevas. Así lo hizo. Llegó, el guardia vio que era una sopa caliente y la dejó pasar. Cuando llega con Joselito le dice, tienes solo 1 minuto para hablar con él. Joselito recibe aquello sabiendo dónde está nuestro Señor. Por indicaciones de su tía, deja la sopa por aparte y él comulga por última vez, minutos antes de que se lo lleven al martirio. Pues se lo llevan, lo martirizan, cortándole las plantas de los pies para causarle dolor y que diga, que confiese dónde están escondidos los cristeros. Pues a cada punzada que le dan, él grita, viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe. Lo hace con el corazón en la mano, lo hace con toda la fe de una fe adulta, de una fe bien valorada, sabiendo realmente lo que está diciendo. Pues tanto la flecha como el zamorano se enojan mucho y lo hacen caminar desde ahí, desde donde tienen, en el templo, en la iglesia de Santiago Apóstol, hacia el panteón, aproximadamente 1,5 kilómetros, con los pies sangrando, con mucho dolor. Camina toda esa tregua y al llegar le dicen, aquí está preparado ya para tu muerte. Di por última vez que renuncias, que muera Cristo y que muera la iglesia y que muera la Virgen. No, yo digo, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Pues estos más se enojan y lo cuelgan de un árbol, lo cuelgan de los hombros, ¿eh? Y entonces lo hacen como columpio y por un lado le pica el zamorano y lo avienta para allá, y lo recibe la aguja y le pica y lo avienta para allá, y así están hasta que está totalmente agonizando, pero no se muere. Entonces lo bajan de ahí y hay un pozo de agua al otro lado donde lo van a enterrar. Lo sumergen la cabeza y ya cuando están viendo que lo sacan, y él a la hora que lo sacan apenas tiene aire, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, y lo vuelven a meter. No, se cansan ellos, se fastidian, no pueden más con eso. Y le dijeron, te vamos a dar un balazo para que te calles. Pues cuando ya no pueda hablar, con este dedo, cada vez que yo lo mueva, querré decir, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. No, pues así le dieron el balazo, aquí se cae el niño y él todavía escribe una cruz ensangrentada ahí junto a donde cayó. Y entonces los soldados ven aquello y se
bueno, les llega al alma porque vieron cómo es la santidad, cómo puede ser el valor de un niño que resista tantos azotes y tanta maldad. El zamorano corrió y corrió y corrió y se fue por los montes y estuvo 4 meses en la montaña escondido. Sabrá Dios de qué comería, qué comería o qué haría, pero sí se arrepintió con todo su corazón y bajó y se inscribió con los cristeros y gritaba con toda su fuerte voz: ¡Viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe! Y así murió. También el general Picasso, padrino de este niño, él se puso muy enfermo, estuvo en la cama un tiempo y la esposa era muy devota y ella rezaba y rezaba el rosario por la salvación del alma de su marido. Y aquí en la tierra rezando ella por la salvación de este personaje que les describí. Y allá en el cielo, Joselito, clamando la venganza que tanto deseaba, o sea, la conversión de sus agresores. Pues se tuvo que lograr. El diputado Picasso pide un Cristo y manda a hablar a un sacerdote, y mientras llega el sacerdote él habla con el Cristo llorando. Por más de 1 hora está llorando hasta que llegue el sacerdote y está arrepentido de todas sus faltas y comprende todo lo que hizo. Recibe el santo viático y muere dentro de la iglesia, porque así es la venganza de los justos, logra sus cometidos. Pues esta es una historia hermosa, son pocos los niños, claro, pocos, pero son pocos los niños santos, son más pocos los niños mártires, pero es una historia conmovedora. Y así fue, fíjense, el día 20 de noviembre del 2005 fue la beatificación de este Joselito junto con otros mártires en Guadalajara. Pero yo tuve la gran dicha de haber estado allí en Guadalajara, no en el estadio donde fue este acontecimiento, sino en el terreno de Guadalajara, y venía rumbo a Zacatecas y mi marido y yo veíamos en el coche un cielo verdaderamente rojo. Estaba incendiado el cielo, de llamar la atención. ¿Qué pasa? Que bueno, nosotros veníamos oyendo por radio la beatificación de este santo, sabíamos que estaba aconteciendo aquí en la beatificación de estos mártires, pero no juntábamos el cielo rojo con esto. Pero después en los comentarios se vio como el gran milagro que vimos muchísimas personas. Ojalá y ustedes pudieran platicar con alguien que estuvo viendo ese cielo en Guadalajara totalmente rojo, y yo tuve esa dicha de verlo. Bueno, pues hasta el 15 de octubre de 1916 en Roma, casi 20 años después de casi 100 años después de su muerte, fue hecho santo por el Papa Francisco, después de haber autorizado el milagro que proclamó a favor de Joselito. Esta es una niña, Jimena, que su mamá es una hermosa señora, muy joven, que tiene su niña y todo más o menos normal. Ella es parienta de Joselito, dice que es sobrina nieta, y pues desde chica con su abuelita se enseñó a querer mucho al tío abuelo, y a saber que era un santo. Todos los prodigios que les he contado ella los sabía de primera mano,
y entonces ella se encomendaba mucho a él en todas circunstancias. Pues un día se enfermó mucho, vivían en Sahuayo, viven todavía en Sahuayo, se fueron a Guadalajara y en Guadalajara les dijeron, un doctor, que había un especialista para lo que su niña tenía en Aguascalientes, que se fuera rápido para ver si algo podían hacer por la niña porque la veían muy grave. Llegó a Aguascalientes y el doctor le dijo, es que está muy mal, convulsionaba y bueno, estaba muy mal la niña. Dijo, en una tomografía que le hicieron parece que tiene el 90% de su cerebro muerto. Es muy difícil que se salve y si se salva pues va a quedar como un vegetal, sin hablar, sin caminar, sin sus actividades normales. Pero ella se refugiaba en Joselito y le decía, Joselito, tú estás muy cerca de Dios, consígueme este favor. Así fue. Joselito consiguió el favor y Dios hizo el milagro. Y empezó la niña a reaccionar y la niña tenía hambre y entonces el doctor dijo, pues prepárele un biberón. La niña era muy chiquita, 11 meses tendría de edad en ese entonces, y consíguele un biberón y dale leche y a ver si puede succionar, porque no creo, pero bueno, con gotitas que tome. Pues se terminó el biberón y le dijo, doctor, se acabó el biberón, de no creerse, pero todavía tiene hambre. Bueno, pues prepárale más, pues es a libre demanda. Y le preparó otro poquito y se lo tomó la niña y la niña empezó a sonreír. Me sonrió la niña, no, no puede ser, es una mueca, señora, no se entusiasme. A ver, déjenos otro rato aquí porque le vamos a hacer otra tomografía. Y así se la llevaron hasta que le dijeron, ¿qué cree? Que ella tiene el cerebro completamente normal, trabaja al 100% y pues después de unas terapias para que reaccione, usted se puede llevar a su niña, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Y entonces ella les cuenta que es sobrina de José Sánchez del Río y que le pidió a él, el niño santo, que es muy famoso ya desde siempre, ha sido muy famoso este niño desde antes de que lo beatificaran. Y entonces le dicen los doctores, efectivamente, esto solo pudo haber sido un milagro. Y ya firmaron y siguieron toda la causa para que fuera hecho santo José Sánchez del Río. Pues esta historia nos deja Joselito y nos deja el ejemplo de que todo lo podemos conseguir. Él tuvo fuerza para resistir todo el martirio porque acababa de comulgar. Nosotros cuando vamos a comulgar debemos de coger fuerzas para seguir nuestra vida adelante con alegría y sabiendo que Cristo triunfará y que Cristo nos hará vencer cualquier caminata a pie aunque tengamos los pies sangrando. Hagámoslo con fe, hagámoslo con la certeza de que Dios nos asiste. Esta historia, lean la Biblia, lean lo que yo les leí al principio, afiancen su fe en las Sagradas Escrituras. Y pues es la plática de hoy. Nos vemos hasta la próxima.